Muy buenas. Hace poco veíamos en el canal uno de los últimos lanzamientos de la marca china Jinhao, que era la X850. Eh, Prácticamente en paralelo a la X850, Jinhao ha sacado también esta otra, la X350. La gente que le saca similitudes a la X850, principalmente por la forma de la boquilla, pues le saca un gran parecido con la X450. Piensa que es una evolución. Y por contra esta, de la X350, pues le sacan parecido a la X750, que era de alguna manera una versión un poco más estilizada de la 450 y que no tenía esa particular forma de la boquilla. Pues si os parece, nada más empezar vamos a poner al lado una X750 a ver si realmente se parecen tanto y cuáles son las principales diferencias. Por lo que estoy viendo aquí a priori, una de las mayores diferencias es la forma de los anillos y la forma del clip. Quizá en la evolución, esta nueva evolución, esta 350, pues es un poco más limpia, más elegante, menos recargada, ¿no? La construcción es la misma, es una construcción de latón, ahora iremos viendo, y tiene un par de diferencias. La principal diría yo que es a la hora de abrirlas. La 750 era una pluma bueno, pues de presión, se abría por presión, y esta otra se abre por rosca. Si vamos viendo cada una de las partes del cuerpo, bueno, pues veremos que este cuerpo es metálico, igual que el de la 750, lleva dentro un convertidor, y la diferencia que tiene pues es la que estamos viendo, que una de ellas tenía la rosca en el cuerpo y esta no. Adicionalmente, la 750 es una pluma más gruesa. Esta pluma es un poquito más fina, no es una pluma delgada, pero es un poquito más fina. Vemos aquí como la rosca es metálica, tiene rosca tanto exterior para el capuchón como interior para la sección. Tiene aquí un pequeño anillo y no tiene ninguna clase de inscripción. Si nos vamos al capuchón, pues aquí vemos que tiene marcado X350, en la parte delantera Jinhao. El clip no tiene ningún tipo de marca, tiene buena tensión, es de metal plegado, y aquí lo que sería el remate pues es liso, tiene un pequeño anillo que se le corresponde con el capuchón. El convertidor que viene incluido pues es un convertidor, tiene aquí un anillo metálico, es el típico convertidor de Jinhao. Tiene en esta versión doble labio, y creo que la anterior tenía el labio sencillo. Efectivamente, la anterior venía con labio sencillo, la 750, y esta viene con un labio doble. Por lo demás son muy parecidas. Yo diría que una de las grandes novedades está en la sección. Esta sección es metálica, igual que la otra, pero viene ya con una pequeña junta tórica, por si esto Bueno, yo no lo haría a cuentagotas porque esto tiene dos partes, pero por lo menos a la hora de cerrar sí que da una sensación un poco más de suavidad, más de calidad, ¿no? Y volviendo a la sección, ya os digo, es metálica, tiene esta parte de aquí en plástico, es un plástico prácticamente cilíndrico, tiene muy poquita variación aquí es un pelín más ancho que aquí, pero no tiene mucha variación. Y si vamos al plumín, bueno, pues la que yo tenía era un plumín monocolor, y esta pues es bitono, pero es un diseño muy parecido. Yo diría que el plumín es el mismo, pero el marcaje ha cambiado un poquito. En los dos casos viene el dichoso 18K GP, que a mí personalmente no me acaba de gustar, porque no creo que estén chapando los plumines con oro de 18 quilates, pero bueno, eso es lo que pone. Es metálica toda la parte de la boquilla, también la parte baja, y como novedad tenemos que en la 750 el plumín y alimentador se sacaba tirando directamente, y en esta otra pues viene montado a rosca. Podemos girar un poquito
y sale con bastante facilidad. Digo que sale con bastante facilidad lo que es el conjunto plumín alimentador de la sección o boquilla, pero luego para sacar el plumín y el alimentador de aquí yo todavía no lo he hecho, no he querido hacer ningún experimento antes de probarla, antes de hacer la prueba de escritura. Pero bueno, a lo mejor aquí hay que hacer algo más de fuerza. Viene también con una pequeña junta tórica aquí, espero que se vea. Es un plumín del número 6. Aquí viene, espero que se vea también el carruaje este de Jinhao. Y nada, tiene aquí una rosca que es la que va metida en la sección. Ya digo, el desmontaje es muy sencillo, lo que apunta a que van a sacar varias versiones de plumín y que se van a poder intercambiar. De momento, pues creo que no, si no recuerdo mal, era el plumín mediano, el que no tiene marcaje. Espero que saquen más, pero de momento creo que no había mucho más, o al menos yo cuando la compré no había mucho más plumines. Bueno, pues si os parece, quitamos ya de en medio la 750, la vamos a montar, la quitamos de en medio y hacemos ya lo que son la comparativa de medidas con la otra pluma de cabecera que tenemos, que es la Lamy Safari. Bueno, pues la tenemos aquí ya junto a la Lamy Safari. Cerrada, esta pluma mide 141 milímetros, es prácticamente igual que la Lamy Safari. Si la abrimos, vemos que mide 124, es un pelín más pequeña que la Safari. Y con el capuchón puesto nos vamos a 158. También es un poquito más pequeña que la Safari. En cuanto al grosor, tiene 12 milímetros en la parte más ancha y la boquilla 10,5. Y si nos vamos a los pesos, pues esta pluma pesa 31 gramos, pero solamente lo que sería el barril con el convertidor incluido, pues pero vacía, serían 18 gramos. No hemos comentado antes que tiene el cierre de rosca es 1,5 vueltas y tiene doble entrada. Vamos a pasar ya sin más a la prueba de escritura. Hemos cargado la pluma con esta estupenda tinta de Pelikan, el Koningsblau, el azul real. Es el azul más conocido de Pelikan, pero en este caso pues tenemos de bueno que viene en un frasco, que es el típico frasco de 62 mililitros, pero que tiene la etiqueta tradicional, la etiqueta antigua, ¿no? Y bueno, pues es una gracia, ¿no? Una diferencia con los tinteros de Pelikan normales. Bueno, pues después de este inciso pasamos a la prueba sin más. Estaríamos probando una pluma Jinhao. El modelo es el X350 en negro con acabados dorados. El cuerpo es de latón, lacado. El plumín, en este caso, es un plumín medio. El cierre es a rosca. Incluye convertidor, que si no recuerdo mal era internacional. Lo que sería la sección es metálica. Alimentador de plástico del número 6 y el conjunto plumín alimentador se extrae a rosca.
Vamos a hacer algún tipo de... Bueno, no hemos hablado de la tinta. La tinta es la Pelikan Conix Blau. Vamos a hacer unos números, por ejemplo. Vamos a hacer también una pequeña prueba de variación del trazo vertical hacia arriba. Vemos que al faltarle o sea, al no abrir, por poca presión que sea, el trazo hacia arriba es un pelín más delgado. No mucho, es un pelín más delgado. Vamos a ver qué pasa si presionamos. Bueno, pues la variación del trazo es considerable. Podemos escribir también en un ángulo, en otro, vemos que no hay ninguna dificultad. En horizontal hacemos una pequeña prueba de humedad. Bueno, no es particularmente húmedo, quizá la tinta tampoco le ayuda, pero vamos, va muy bien. Vamos a hacer 8 sin presión, luego haremos alguno con presión. Hacemos también escritura, algún lazo horizontal. Vamos a hacer alguna escritura inclinada para ver la variación del trazo. Hacemos algún 8 con presión. Teníamos que hacer también alguna pequeña prueba de escritura sin apretar. Vale, sin problema. Y nos quedaría, me parece, que hacer algún tipo de, bueno, pues de escritura rápida, me parece. Ya no nos queda mucho más. Hemos hecho ya prácticamente todo. Se nota en algún caso, bueno, no sé si no está tampoco bien limpia, pero en algún caso parece que no, que el flujo no es todo lo bueno que debería. No sé si será culpa de la tinta, la Pelikan tiende un poco a seca. Llegamos, como siempre, al momento de las reflexiones finales. A ver, esta pluma, pues, no sé si anda en el entorno de los, es que depende del vendedor, 8 o 9 euros se puede conseguir. Es una pluma que está muy bien hecha. El plumín entiendo que va a ser compatible pues, con otra serie de plumines que estén... O sea, el plumín en sí es el mismo que lleva las antiguas, pero ahora viene en un conjunto que entiendo que va a ser ahora la norma que ponga Jinhao en sus nuevas producciones. Es una pluma que está muy bien hecha, es una pluma más ligera que la 850 y es muy agradable de coger. Yo diría que la sección tiene el tamaño justo, no te obliga a tomar ningún ángulo en concreto. Tampoco es que me molestara en la 850 que me obligara un poco porque no es muy pronunciado, pero en esta no te obliga en absoluto. La sección de agarre es bastante amplia, con lo cual puedes cogerla por la altura que quieras. No es una pluma excesivamente gruesa y tampoco excesivamente fina. Por dentro tiene, aunque no se ve aquí, tiene una pequeña... Esta parte va roscada y tiene aquí una pequeña manga de plástico. El cierre es muy agradable, ya digo, vuelta y media y doble entrada. Y bueno, pues sin ser una pluma especialmente destacable, pues creo que es un avance claro con respecto a la otra, a la 750. Creo que es un avance de calidad percibida, de más al gusto occidental. Luego el tema del conjunto pluminal y alimentador que se pueda desenroscar para la gente que no quiere andar, pues eso, dando tirones y luego no sabe si ha ajustado bien o ajustado mal el plumín. Quizá a los que nos gusta, como a mí, trastear, pues hombre, el otro era más fácil, pegas un tirón y ya está. Y la rosca, pues también me gusta, me parece que le da más empaque, le da más prestigio a la pluma un cierre de rosca que un cierre de mera presión.
De momento solamente la he visto en negro. Cuando yo la compré me parece que no había más que la media, pero ahora ya estoy viendo que han sacado extra fina, fina, media y luego el famoso plumín doblado este, con lo cual pues entiendo que dentro de poco sacarán conjuntos independientes para que se puedan, para que con una pluma puedas tener varias. Y en ese caso pues volvemos a lo mismo. Por menos de 10 euros pues es complicado encontrar en Occidente nada parecido. Adicionalmente, aunque a mí no me vino con ella, esta pluma la suelen vender con un estuche de plástico muy sencillo, un estuche cilíndrico de plástico, pero bueno, ya parece que se van, la gente de Jinhao ya parece que se van preocupando de un poco la presentación, porque al final estas plumas no dejan de ser plumas de aficionados, pero que si las quieres regalar o... Pues hombre, es que tienes que entregar una pluma en un sobre de plástico, es un poco triste, ¿no? Y yo creo que ahí, aunque eso suponga un incremento en el coste, al menos deberían de dar la opción bueno, pues unas plumas que yo creo que a los aficionados nos están gustando y nos parecen adecuadas para que otras personas se escriban con ellas, pues tenemos un problema de que no se pueden regalar porque es que te la venden así, sin más, ¿no? No tiene ni una cajita de cartón, ¿no? Entonces yo creo que ahí espero al menos que escuchen un poco a los aficionados y den al menos la opción, no digo la obligación, pero por lo menos la opción de que puedas coger un embalaje, por pequeño que sea, pues bueno, o bien para guardarla, para no tenerla por ahí rodando, o bien para hacer un regalo con ella. Pues nada más, hasta aquí el vídeo. Espero no haberme extendido mucho, que últimamente se me van yendo de metraje. Espero que os haya gustado. Si veis cualquier cosa que me ha faltado por decir o por explicar, pues haced el favor de ponerlo en comentarios y nada, y os responderé. Y nada, como siempre, gracias a los que os suscribís y activáis la notificación. Y gracias a toda la gente que comenta y que me sigue pues desde muchos países del mundo. Sin vosotros, pues evidentemente esto no tendría ningún sentido. Pues nada más, hasta el siguiente.